Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta. Si son de esos que se devoran cada detalle del mundo del espectáculo, si la vida de sus estrellas favoritas les apasiona hasta el último minuto y si no se pierden ni un solo chisme jugoso, entonces han aterrizado en el paraíso de la información. Hoy, mis amigos, traemos una noticia que ha sacudido las redes sociales hasta sus cimientos, una bomba que les aseguro va a generar ríos de tinta, debates interminables y, por qué no decirlo, mucha emoción. Estamos hablando, sí, de la pareja que conquistó corazones a nivel mundial, la que nos hizo suspirar y soñar, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el titular, que ya les habrá puesto la piel de gallina, insinúa algo verdaderamente esperanzador para los que nunca perdimos la fe en ellos. ¿Será cierto de verdad? Can Yaman le rogó a Demet Özdemir por una segunda oportunidad. Abróchense los cinturones porque vamos a desentrañar hasta el último alfiler de esta exclusiva que promete ser legendaria. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en el delicioso y jugoso meollo de este asunto, permítanme hacerles un pequeño, pero vital, recordatorio. Si aún no han dado ese paso que significa tanto para nosotros y que no les cuesta absolutamente nada, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Es un gesto que nos llena de energía y nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más candentes. Es completamente gratuito. Y lo que es aún más importante, al suscribirse y activar las notificaciones, se aseguran de ser los primeros en enterarse de cada una de nuestras actualizaciones. No se queden atrás, únanse a esta comunidad vibrante y dejen que la información les llegue al instante. Y ahora sí, vamos directo al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de atención constante y masiva. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de la exitosa serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la pantalla y se instaló en la vida real. Sus seguidores, la legión de fans que se formó a su alrededor, enloquecieron. Los rumores de un romance que al principio parecían solo eso, especulaciones de fans, se tornaron cada vez más fuertes hasta que, para sorpresa de muchos y alegría de innumerables otros, se confirmaron. Vimos las pruebas, imágenes juntos, escapadas románticas, momentos tiernos que capturaban la esencia de un amor de película. Parecían la pareja perfecta, la pareja de cuento de hadas que todos anhelábamos ver triunfar, que esperábamos que durara para siempre. Sin embargo, y como bien sabemos, el brillo efímero del mundo de las celebridades a menudo esconde realidades mucho más complejas. El tiempo, ese juez implacable, siguió su curso, y de repente, la noticia que nadie quería escuchar, su ruptura. Un golpe duro, sin duda, para esa gran cantidad de fans que soñaban con verlos juntos en cada nuevo proyecto, en cada alfombra roja, en cada instante de sus vidas. La magia se había roto y la pregunta resonaba en el aire: ¿qué había pasado? Hoy la pregunta que nos carcome, la que impulsa la conversación en cada rincón de Internet, es aún más intrigante. ¿Podría haber una reconciliación? Y atención, porque según las últimas filtraciones, los susurros que recorren los pasillos de la industria y que llegan a nuestros oídos, la respuesta, o al menos la intención detrás de ella, apunta a un rotundo sí. O más bien, a que Can Yaman está desplegando todos sus esfuerzos, toda su artillería emocional, para que así sea. Se dice y se dice con insistencia que Can, tras el inevitable dolor de la separación, ha pasado por un proceso de profunda reflexión sobre su relación con Demet. Fuentes muy cercanas a la pareja, y cuando digo fuentes cercanas, me refiero a esos confidentes que en este tipo de historias tan mediáticas siempre encuentran la manera de filtrar información crucial a la prensa, sugieren que Can ha tomado conciencia de la magnitud de lo que Demet significa para él. Parece que el apuesto actor se arrepiente profundamente de la forma en que las cosas terminaron y está, ahora sí, decidido a enmendar sus errores. ¿Y cómo se manifiesta este profundo arrepentimiento? Aquí es donde la historia se vuelve digna de un guión de telenovela, de esas que nos tienen pegados a la pantalla. Los rumores, cada vez más sólidos, señalan que Can ha intentado contactar a Demet en múltiples ocasiones. Se habla de mensajes de texto, de llamadas telefónicas persistentes, e incluso, y esto es lo que realmente eleva el drama, de haberle solicitado una reunión personal para poder abordar sus diferencias cara a cara. Imaginen la escena, ¿verdad? Un encuentro a solas en un lugar privado, donde las palabras se cruzan, donde las emociones afloran, donde, como bien sugiere nuestro título, podría estar rogando por una segunda oportunidad.
Es el tipo de momento que pone los pelos de punta, que nos hace suspirar y desear que las cámaras capturaran cada segundo. Las razones exactas que llevaron a su ruptura siguen siendo, como suele ocurrir en el universo de las celebridades, un velo de misterio. Siempre existen versiones contradictorias, especulaciones que vuelan libremente. Algunos apuntan a la presión mediática insoportable, a la constante exposición que desgasta cualquier relación. Otros mencionan diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, aspiraciones y caminos vitales divergentes. Y no faltan quienes deslizan la posibilidad de celos, malentendidos o simplemente un desgaste natural de la convivencia bajo el microscopio público. Lo cierto es que la distancia, ya sea emocional o física, se hizo insalvable y ambos decidieron emprender rumbos separados. Pero ahora, parece que el corazón de Khan ha hablado más fuerte que las razones que los separaron. Se rumorea que él ha estado observando la vida de Demet desde la distancia, quizás viéndola rehacer su camino, o simplemente al sentir la profunda ausencia de ella en su vida, ha comprendido el valor invaluable de lo que tuvieron juntos. Las mismas fuentes que han decidido compartir esta información con el mundo aseguran que Khan está dispuesto a un cambio radical. No es solo un deseo pasajero, sino una determinación firme, cambiar, poner de su parte, demostrarle a Demet que ha aprendido de sus errores del pasado y que está dispuesto a luchar con uñas y dientes por su amor. Es un paso increíblemente valiente, sin lugar a dudas. Cuando una relación se rompe, reconstruir la confianza y el amor sobre los escombros es una tarea titánica. Pero el amor, mis queridos amigos, a veces se manifiesta de maneras tan impredecibles y con una fuerza tan arrolladora que desafía toda lógica. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es la postura de Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde la trama se pone aún más intrigante y, si cabe, más emocionante. Hasta el momento, Demet se ha mantenido en un plano de absoluta reserva. Y francamente, es lo más sensato y esperable después de una ruptura. Es vital darse un tiempo o un espacio para sanar, para reflexionar, para procesar la nueva realidad. No hay declaraciones oficiales de su parte sobre los supuestos intentos de Khan. Sin embargo, la hemos visto enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales, viviendo una etapa que a todas luces, parece ser muy positiva y centrada en su desarrollo personal y artístico. Esto, por supuesto, puede interpretarse de dos maneras, ambas igualmente válidas. Por un lado, podría significar que está completamente cerrada a cualquier posibilidad de reconciliación, que prefiere pasar página y seguir adelante con su vida. O quizás, solo quizás, está evaluando la situación con la calma y la serenidad que solo el tiempo puede brindar, escuchando lo que Khan tiene que decir, pero sin precipitarse a tomar una decisión. En el vasto universo de las redes sociales, la noticia ha generado, como era de esperar, una división de opiniones palpable. Por un lado, encontramos a los fervientes defensores de la pareja, aquellos que anhelan verlos juntos de nuevo, que creen ciegamente en la fuerza inquebrantable de su amor y que celebran la posibilidad de una reconciliación. Por otro lado, están aquellos que consideran que las rupturas, si ocurren, tienen un propósito y que si terminaron, fue por razones de peso. Para ellos, es más saludable dejar el pasado atrás y seguir adelante. Es natural que existan estas diferentes perspectivas, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas y de interpretar las situaciones. Es fundamental, sin embargo, que recordemos siempre que toda esta información se basa en rumores y en fuentes anónimas. El mundo del espectáculo es un torbellino de información que a menudo se filtra, a veces de forma intencionada, a veces sin querer. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha desatado un revuelo considerable y ha reavivado la llama de la esperanza para millones de personas que los shippearon desde el primer día, que vieron en ellos una conexión especial y mágica. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar del futuro? Si Khan Yaman, como sugieren las informaciones, ha estado rogando por una segunda oportunidad, la decisión final recae, inequívocamente, en manos de Demet Özdemir. Ella es quien tiene la última palabra. ¿Decidirá darle una nueva oportunidad a Khan? ¿Ha sido suficiente el tiempo transcurrido para sanar las heridas del pasado? ¿Cree ella que pueden construir algo nuevo, algo más fuerte y duradero esta vez? Estas son interrogantes que solo el tiempo y, sobre todo, las acciones que ambos decidan emprender podrán responder. Lo que sí está claro es que el interés por esta pareja sigue más vivo que nunca, y cualquier nueva información o movimiento será escrutado y analizado por millones de seguidores en todo el planeta. Podemos imaginar y soñar con escenarios muy diferentes.
Quizás se reúnan, tengan una conversación profunda y sincera, abran sus corazones y decidan intentarlo de nuevo, esta vez con una mayor dosis de madurez, de entendimiento y de conocimiento mutuo. O quizás Demet opine que ya es tiempo de cerrar ese capítulo de su vida, y que esta etapa está definitivamente concluida. En cualquiera de los casos, ambas decisiones serían totalmente válidas y merecerían el máximo respeto. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta historia, independientemente de su desenlace, nos recuerda una vez más que el amor puede ser una fuerza compleja y a veces esquiva. Que las relaciones humanas en toda su intensidad requieren un trabajo constante, una comunicación fluida y una dedicación inquebrantable. Y que en ocasiones el remordimiento y el anhelo profundo de enmendar errores pasados pueden ser motores increíblemente poderosos para el cambio. Para resumir esta apasionante noticia, la información principal que está circulando, respaldada por diversas fuentes, es que Can Yaman ha intentado de manera ferviente contactar a Demet Özdemir y, al parecer, le habría rogado por una segunda oportunidad tras su separación. Can parece estar sumido en un profundo arrepentimiento y muestra una clara disposición a luchar por la relación, mientras que Demet, por su parte, mantiene un perfil reservado, dejando a sus seguidores en un estado de expectación y suspenso sobre cuál será su decisión final. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de esta noticia que, sin lugar a dudas, ha generado un torbellino de emociones y conversaciones. Ha sido un placer inmenso compartir esta información con ustedes y desgranar cada uno de los detalles de lo que podría convertirse en una de las reconciliaciones más esperadas y comentadas en la historia reciente del mundo del espectáculo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan quedado con toda la información y sobre todo con la intriga. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir investigando, a seguir buscando y a traerles las noticias más interesantes, más impactantes y más relevantes del universo del entretenimiento. Y ahora, mis queridos amigos, quiero escuchar su voz. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué les parecen estas supuestas súplicas de Can? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que nos une a través de esta plataforma. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil e interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también son fans apasionados de esta pareja y que seguro estarán deseando saber de esto. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen todas las notificaciones. No se pierdan nada. Los esperamos con muchísima ilusión en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos seguidores. Un abrazo gigante.